Buenos días, ingeniero. Buen día. Damos inicio a nuestra clase de hoy, que habíamos hecho hasta vigas en las aplicaciones. Ahora pasamos a ecuaciones diferenciales de orden n. El método para resolver una ecuación diferencial de orden n es una ampliación del método desarrollado anteriormente en las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Es decir, la ecuación en consideración es a sub n y derivada n, ¿no? Y elevado a n más a sub n menos 1 derivada a n menos 1 más a sub n menos 2 derivada a n menos 2 más así sucesivamente a sub 2 y segundo más a sub 1 y primo más a sub 0 y por y igual a 0. Estos tres últimos términos son los que hemos hecho la clase anterior de segundo orden, lo que indica aquí. Ahora entonces ampliamos a orden n. Y de aquí tendremos o sacamos una ecuación característica que también ya hemos explicado la semana anterior. Esa es la ecuación característica. La ecuación característica de la ecuación diferencial anterior será a sub n, n derivada n es r elevado a n, más a sub n menos 1, r n menos 1, más a sub n menos 2 por r elevado a n menos 2, más y así sucesivamente. Los últimos tres términos será a sub 2 r cuadrado más a sub 1 r más a sub 0 igual a 0. Esta es la ecuación característica, que es un polinomio. Solución en términos de raíces características. Si las raíces de la ecuación característica R1, R2, R3, Rn son todas reales y distintas, entonces la solución de la ecuación diferencial será, sabemos nosotros que la solución de la ecuación diferencial está en función a estos valores de las raíces, ¿no? R1, R2, R3, entonces su expresión de la solución será C1 e elevado a R1 por X más C2 e elevado a R2 por X más C3 e elevado a R sub 3 por X más así sucesivamente C sub n e elevado a Rn por X. Ese es cuando las raíces son reales y distintas. Si las raíces de la ecuación característica, nuevamente R1, R2, R3, Rn, son todas reales e iguales, entonces la solución de la ecuación diferencial será, primero estamos diciendo que R1, R2, R3 o R simplemente son todas iguales, reales e iguales. La solución entonces de esa ecuación diferencial será y igual a C1 e elevado a R por X, por esto, más C2X e elevado a R por X. Si esto no le ponemos X, estos términos serían semejantes. Para que no ocurra eso, tenemos que incrementarle ahí X hacia cada término. El siguiente término ya no será por X, será X cuadrado, porque sigue siendo el mismo el exponente. Entonces será C3X cuadrado elevado a R por X más C4X cubo, incrementamos en X, elevado a X, R por X, más y así sucesivamente. Entonces, ninguno de estos términos tiene que ser semejante. Para ello le vamos multiplicando así, X cuadrado, X cubo, X la cuarta, X la quinta y así. Eso es cuando las raíces son reales e iguales. Y ya hemos visto reales y distintas. Ahora nos toca, si las raíces de la ecuación características R1, R2, Rn son diferentes, pero algunas de ellas complejas, es decir, que tienen exponenciales complejos y se expresan en términos de senos y cosenos. Estas soluciones se combinan de la forma usual, es decir, que habrá combinación de esto y la anterior, esto y esto se podrá combinar, y además de números complejos. Por ejemplo, si tenemos dos raíces reales pero distintas, dos raíces reales e iguales, y dos raíces con números complejos, es decir, R1 y R2 raíces reales y distintas, R3 y R4 raíces reales e iguales, aquí era 5 y 6, aquí corregir, R 5 y 6.
Entonces, estos dos términos será la solución por R1 y R2, raíces reales distintas. Las 3 y 4, los términos 3 y tercero y cuarto son porque las raíces son reales e iguales. Entonces, C3 e elevado a R por X más C4X e elevado a R por X. Y los otros dos términos, los quinto y sexto, serán de los números complejos, es decir, e elevado a M por X, C5 seno de N por X más C6 coseno de N por X. O podemos eliminar este paréntesis multiplicando este E por cada uno de ellos. Ejemplo. Entonces, antes que pasemos al ejemplo, tenemos que primero nosotros resolver el polinomio e ir reemplazando en la solución. Hallar la solución de la ecuación diferencial o de las siguientes ecuaciones diferenciales. Y tercera menos 6 y segunda más 11 y prima menos 6 y igual a 0. Mi ecuación característica es R cubo, será menos 6 R cuadrado, 11R menos 6 igual a 0. Entonces tenemos que resolver nosotros un polinomio, y para resolver un polinomio podemos factorizar, emplear cualquier método, pero el más sencillo que se presenta es utilizar los coeficientes de cada término. Si no hubiera, por ejemplo, el término R cuadrado, porque aquí primero la ecuación característica será R cubo menos 6R cuadrado más 11R menos 6 igual a 0. Están todos los términos desde R cubo, por ejemplo, y decía, si no hubiera nosotros aquí teníamos que ponerle 0R cuadrado. Tenemos que generar ese término, pero está. Entonces aquí será 1 menos 6 más 11 menos 6. Son sus coeficientes. Entonces así vamos buscando un valor para R que satisfaga. Vamos a multiplicar esto. Vas a multiplicar para que multipliquemos por cada uno de ellos. Entonces probamos con 1. Si no da con 1, con menos 1. Si no da con menos 1, con más 2, con menos 2, con más 3, menos 3 y así sucesivamente. No podemos hacer con 0 porque existe un término independiente aquí, entonces no puede ser. Si no existiera eso, por supuesto, hay R, incluso aquí factorizamos un R, listo, ¿no es cierto? Y significa que ese factor igualamos a 0, R igual a 0, entonces con ese 0. Por eso no puede ser 0 aquí. Entonces, y vamos probando, si es que aquí la suma da 0, es que este es uno de nuestros valores de R. Si no da 0, entonces buscamos otro. Entonces 1 por 1, 1. Ponemos aquí más 1 menos 6, menos 5. Menos 5 por 1, menos 5, más 11, más 6 por 1, más 6, menos 6, 0. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Factorizar es como si factorizamos R menos 1, este valor. Este valor es R igual a 1, y si igualamos a 0, será R menos 1, que es lo que tenemos aquí. Y estos otros tres términos expresamos como R cuadrado menos 5R por ese valor, más 6. Buscamos otro. Ponemos R igual a 2, 2 por 1, 2, menos 5, menos 3 por 2, menos 6, quedó 6 menos 6, 0. Entonces también es válido, R es igual a 1, R es igual a 2, y finalmente 3 por este valor, ¿no es cierto? Por menos 3, 3 por 1, 3, menos 3, 0. No sé qué pasó. Bueno. Entonces son los tres valores de R. Tenemos un R cubo, por lo tanto habrá 3 valores que satisfaga a esa ecuación, a ese polinomio. Si es R a la cuarta, tenemos un valor más. Tenemos que buscar un valor más, entonces, pero en este caso es 3, R cubo, entonces R1, R2 y R3. Y en lo posible, ordenarlo así como de menor a mayor, así como R1, R2, R3. ¿Qué es lo que hemos dicho? ¿O qué es lo que estaba haciendo anteriormente? Factorizamos R menos 1 por R cuadrado menos 5R más 6, que es esto. Cuando tengamos R2, R1 menos R2, y
menos R3 igual a 0. Cualquiera de las formas tenemos, esa es la forma que estamos factorizando. Esta es la forma de ir probando uno por uno. Entonces, ¿qué pasó aquí? La solución no la expresé, la solución. Ya. Entonces aquí tenemos, lo que falta aquí, no está la solución. Debería expresarla así como está aquí. Y ahorita no se puede corregir, la está en PDF. Después se lo voy a corregir. Aquí debe estar la solución, debería estar la solución como y igual a C1, e elevado a R por X, más C2 por e elevado a R2X. R1 es 1 y R2 es 2 y R3 es 3. Entonces C1, e elevado a R por X, perdón, a X solamente, más C2, e elevado a 2X, más C3 por e elevado a 3X. Esto falta corregir, ahí falta poner esta solución. Otro, R cubo, primero su ecuación diferencial, tercera derivada menos segunda derivada menos primera derivada más y igual a 0. Y tercera menos y segunda menos y prima más y igual a 0. Es decir, que nuestra ecuación característica es R cubo menos R cuadrado menos R más 1 igual a 0. De estos dos, que es lo que intentamos hacer factorizar esta vez, de estos dos términos puedo factorizar R y me va a quedar, o voy a factorizar R cuadrado por este cuadrado, ¿no es cierto? Y me va a quedar R menos 1. Y de aquí intento o hacemos el signo. Si factorizamos menos, será R menos 1. Quedará menos por menos más 1. Entonces, estos dos factores son los mismos. Entonces, factorizo este R menos 1. Entonces, me quedará R cuadrado menos 1 por R menos 1. He factorizado esto. Igual a 0. Entonces, cada factor igualamos a 0. O simple, esta es una diferencia de cuadrado. Entonces, de aquí nos genera dos factores, R más 1, R menos 1. Y R menos 1 está aquí igual a 0. Entonces, de aquí decimos que R menos 1 es igual a menos 1. R sub 2 y R sub 3, estos dos son los mismos, igual a 1. Entonces, aquí tenemos dos valores reales iguales y dos valores y uno distinto a esto. Entonces, la solución será C1 e elevado a menos X, más C2 e elevado a X, por esto, más C3, para que no sean semejantes, por X e elevado a X. Esa será la solución de la ecuación diferencial. Esto también podríamos hacer, como hemos hecho aquí, utilizar los coeficientes de cada uno de los términos e ir probando, ¿no es cierto? El resultado va a ser el mismo. Número 3, derivada cuarta más 8 derivada tercera más 24 derivada segunda más 32 primera derivada más 16y igual a 0. Eso significa que su ecuación característica R a la cuarta más 8R cubo más 24R cuadrado más 32R más 16 igual a 0. Los coeficientes 1, 8, 24, 32, 16. Por tratarse de estos valores pares, no elegimos, y además positivos, no empezamos por 1, ni por menos 1. Como es positivo, empecemos con par, y además son todos pares estos, excepto, por supuesto, este. Entonces empezamos con menos 2 por ser positivo. Menos 2 por 1, menos 2 más 8,
más 6 por 2 por menos 2, menos 12. Más 2 más 24 más 12. Por 2 menos 24. Más 32 más 8. Por 2 por menos 2 menos 16. Más 16, 0. Otra vez estos 6, 12, 8 pares positivos. Otra vez menos 2. Si no da menos 2, menos 4 por tratarse de par. Entonces veamos primero. Menos 2 por 1, menos 2 más 6 más 4. Por menos 2, menos 8 más 12 más 4. Por menos 2, menos 8 más 8, 0. Correcto, es válido entonces. 4 y 4, entonces otra vez par, menos 2, positivo además, por 1, menos 2, más 4, más 2, por menos 2, menos 4, 0. También válido. Entonces 2 aquí, entonces también menos 2, por 1, menos 2, 0. Entonces todos, 1, 2, 3, 4, por tratarse de ir a la cuarta, 4 valores. Entonces, estos podemos expresarlo directamente como están. R igual a menos 2, R igual a menos 2, R igual a menos 2 y R igual a menos 2. R1, R2, R3, R4, o simplemente todos son iguales, R igual a menos 2. Pero son 4 valores. O si expresamos en factores, R más 2, R más 2, R más 2, R más 2. No nos olvidemos que esto es R igual a menos 2. Al igualarlo a 0 será R más 2 igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, la solución, por supuesto, se trata del mismo valor en el exponente. En el exponente, entonces, no va a generar 4 términos semejantes. Entonces, para que no suceda, reales e iguales, C1 e elevado a menos 2x, más C2 por x, e elevado a menos 2x, más C3 por x cuadrado, e elevado a menos 2x, más C4xq por e elevado a menos 2x. Solamente esto sucede cuando las raíces son reales e iguales. Otro, creo que aquí es 3/4. Otro que sea y a la cuarta menos y igual a 0, r a la cuarta menos 1 igual a 0, es su ecuación característica. Y este también tenemos que expresarlo en factores, o de aquí tenemos que obtener 4 valores de r que satisfaga la ecuación por tratarse de un polinomio r a la cuarta. Entonces, también podemos utilizarlo aquí, por ejemplo, utilizar los coeficientes de cada término. Aquí, por ejemplo, no hay RQ y no hay R cuadrado. Podríamos ponerle 0RQ más 0R cuadrado más 0R, 3 falta. O simple también podríamos hacer lo que hago aquí, hacerlo que sea una diferencia de cuadrado. R a la cuarta puedo hacer que sea R cuadrado, todo elevado al cuadrado. Entonces, 2 por 2, 4. Es lo mismo entonces. Si este es un cuadrado, diferencia de cuadrado, este puede ser el primer término, r cuadrado, de cada factor, r cuadrado. Y el segundo, menos 1 más 1. El orden no importa. De aquí cada factor igualamos a 0, r cuadrado menos 1 igual a 0. De aquí obtenemos r igual a más menos 1. Y el otro, r cuadrado más 1 igual a 0. De aquí es r cuadrado igual a menos 1. Y la raíz cuadrada de un número negativo es imaginario. Entonces, como ya sabemos esto, por qué es más menos, y entonces este será r igual a más menos i. Entonces se trata de un número complejo donde m es 0 y n es más menos 1. La solución entonces de estos dos, C1 e elevado a menos x más C2 e elevado a x. Estos son reales distintos. No son iguales, reales distintos. Y de este otro me generan otros dos términos, ¿sí?
como es m es 0, entonces por eso e elevado a 0, 0 por x es 1, entonces por eso solamente aparece C3 coseno de 1 por x, pues x simplemente, más C4 seno de x. Y estos dos términos son complejos y estos dos términos son reales y distintos. Bueno, ahora pasamos a las ecuaciones diferenciales no homogéneas de coeficientes constantes. Una ecuación diferencial lineal no homogénea es aquella que se presenta de la siguiente manera: L de y igual a f de x. Aquí, hasta el anterior ejemplo, hemos hecho L de y igual a 0. Ahora, este tipo de ecuaciones lineal no homogénea, es decir, que es igual, ya no es igual a 0, sino es igual a una función, f de x. La solución general de la ecuación diferencial es, sabemos que la solución general es, ahora vamos a hacer la solución complementaria más la solución particular. La solución complementaria es esto que acabamos de hacer en función de C1, C2, C3, C4, Cn, por ejemplo. Y la solución particular será esto vamos a estudiar en este tema, y la solución particular va a depender del método que utilicemos. Es decir, a ver, YP, aquí por eso les pongo aquí, solución particular está en función al método a aplicar. Y Y sub C es la solución, lo vamos a llamar la solución complementaria. Pucha, no está en este tema que esto va a estar en función de R1, las raíces, ¿no? Y así, en función de R1, R2, R3, R sub N. Entonces, esta solución ya sabemos cómo va a ser, solo que aquí le vamos a llamar solución complementaria, a partir de aquí. Para este caso, entonces, Y sub C. Y el primer método que vamos a ver para la solución particular será el método de los coeficientes indeterminados. Primero, la solución particular de una ecuación diferencial L de y igual a f de x tendrá diferentes formas de acuerdo al método a aplicar. Método de los coeficientes indeterminados. Este método se inicia ensayando la forma Y sub p hasta llegar a constantes multiplicativas arbitrarias. Estas constantes se calculan sustituyendo la solución propuesta y su derivada en la ecuación diferencial e igualando los coeficientes de los términos semejantes. Después vamos a ver cómo se hace. El alcance del método se asume que Y sub p buscado puede expresarse como una suma de aquellos términos que forman f de x y todas sus derivadas. Para este fin, se presentan los siguientes casos. Caso 1, aquí solamente vamos a hacer referencia a f de x. Este método es así. Si f de x es igual a p sub n de x, donde p sub n es un polinomio de grado n, entonces la solución particular será a sub n x elevado a n más a sub n menos 1 x elevado a n menos 1 más a sub n menos 2 x elevado a n menos 2 más a sub 0 x sub 2, así sucesivamente, a sub 2 x sub 2 x cuadrado, perdón, más a sub 1x más a sub 0 más a sub 0, donde esto es a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub n, o simplemente a sub i es una constante por determinar. Tenemos que buscar ese a sub 0, a sub 1 o ese a sub i. El caso 2, si f de x, otra vez nos referimos solamente a la función, al segundo miembro, si f de x es elevado a alfa por x por p sub n de x, donde ya sabemos que p sub n es un polinomio y alfa es una constante conocida. Entonces, la solución propuesta o particular es e elevado a alfa por x por el polinomio que anteriormente ya hemos visto, a sub n x elevado a n, a sub n menos 1 x elevado a n menos 1 más a sub n menos 2 x elevado a n menos 2 más así sucesivamente a sub 2 x cuadrado más a sub 1 x más a sub 0. Caso 3, si f de x es un producto de e
por P por el seno. Es decir, E elevado a alfa por X por P sub n de X por el seno de beta por X, donde alfa y beta son constantes conocidas. La solución será E elevado a alfa por X por A sub n X elevado a n más A sub n menos 1 X elevado a n menos 1 más así sucesivamente A sub 2 X cuadrado, A sub 1 por X más A sub 0 por el seno beta por X. Más otro término, aquí llevan dos términos, E elevado a alfa por X por B sub n X n más B sub n menos 1 X elevado a n menos 1 más así sucesivamente B sub 0 X elevado a X cuadrado más B sub 1X más B sub 0 por el coseno de beta por X. Entonces aquí son los coeficientes por determinar A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub n. Y aquí es B sub 0, B sub 1, B sub 2, B sub n. Esos son los coeficientes por determinar. Caso número 4. Exactamente el mismo al 3, solo que aquí multiplica por el seno y aquí por el coseno. Entonces es prácticamente el mismo. Esta es la solución particular cuando es por coseno, que es este mismo seno, pero para que se muestre que puede ser, si es seno o coseno, la misma solución, mostramos como un cuarto caso, solo que este está por coseno. ¿Listo? Ahora ya pasamos a resolver que la ecuación diferencial, ejemplo, ¿no? Hallar la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales. Y segunda menos 6y' más 8y igual a x cuadrada menos x más 2. Primero, L de y vamos a igualar a 0 para hallar y sub c. Esto hacemos igual a 0. Después vemos f de x a qué caso pertenece. Es decir, que su ecuación característica es r cuadrado menos r menos 6r más 8 igual a 0. Volvamos un poquito para atrás. Dice que este es el que voy a encontrar, voy a buscar, y sabemos que mi ecuación es igual a 0, ¿no es cierto? Mi ecuación característica es igual a 0, o mi ecuación diferencial, que decía L de y igual a 0. Entonces, eso primero vamos a resolver, después vemos a qué caso pertenece la función f de x. Entonces, para resolver o para buscar la solución complementaria y sub c, resolvemos esta ecuación característica, hallamos los valores de r, y es r cuadrado menos 6r más 8, r menos 2 factores. En cada factor, r el primer término y el segundo elegimos o buscamos de tal manera que cumplan las condiciones de que sea la suma o diferencia sea menos 6 y el producto 8, más 8, ¿no? Menos 2, menos 4, menos 6, está bien, y menos 2 por menos 4, más 8. Entonces, y si ordenamos la solución será R1 igual a, bueno, aquí no hemos ordenado, aquí debería ser primero 2, R1 igual a 2 y R2 igual a 4, ordenado de menor a mayor. Ahí, no es que sea, es igual, en lo posible nosotros tratamos de ordenar, decía, pero justamente aquí he hecho todo lo contrario, está el mayor primero, pero debería ser este primero, pero no importa, igual como son una suma de términos, igual la solución está correcta, está bien, solo que nosotros, yo les había dicho al comienzo que lo ordenamos de menor a mayor, ¿listo? Entonces primero debe estar C1 elevado a 2x y después C2 elevado a 4x. Ahora veamos f de x es x cuadrado menos x más 2. Esto corresponde a un polinomio. Entonces, caso 1, dice que es un polinomio, pero de ese polinomio está solamente es al cuadrado, es decir que hasta este término solamente nosotros tomamos como solución particular, por tratarse de x cuadrado, ¿no es cierto? X cuadrado, si aquí dijera x cubo, teníamos que tomar un término más, a sub 3x al cubo, pero dice cuadrada, entonces solamente estos tres últimos términos proponemos como solución del polinomio en forma genérica, ¿no? Entonces dice que así, si este es polinomio al cuadrado, a sub 0
no, primero a sub 2x cuadrado más a sub 1x más a sub 0. Esa es nuestra solución particular. Proponemos como solución particular. Esta ecuación tenemos que derivarla según como indique la ecuación diferencial. La ecuación dice hasta segunda derivada. Entonces dice, primero y', 2 a sub 2x más a sub 1. Nuevamente derivamos. A sub segunda derivada será 2 a sub 2. Ecuación 1, la propuesta, 2, la primera derivada, 3, la segunda derivada. Ahora estas ecuaciones 1, 2 y 3, ecuaciones 1 y 2, reemplazamos en la ecuación diferencial dada. Es decir, que nuestra ecuación diferencial es y segunda menos 6y' más 8y igual a x cuadrado menos x más 2. Entonces y segunda es, aquí está, 2 a sub 2 menos 6y', 2 a sub 2x más a sub 1 más 8y, pero y es 2 a sub 2 a sub 2 x cuadrado más a sub 1x más a sub 0 igual a x cuadrado menos x más 2. Entonces aquí vamos primero a eliminar los paréntesis para que agrupemos términos semejantes. Primero vamos a agruparlos, por ejemplo, vamos a eliminar este paréntesis, es decir, vamos a multiplicar menos 6 por 2 y por 1. Aquí no pasa nada, 2 a sub 2 menos 12, 6 por 2, 12 a sub 2x, menos 6 por 1, menos 6 a sub 1, más 8 a sub 2x cuadrado, más 8 a sub 1x, más 8 a sub 0, igual a x cuadrado al mismo, menos x más 2. Entonces aquí en un solo término x cuadrado, 8 a sub 2x cuadrado es este, lo voy a ordenar así, primero los términos cuadrados, después los términos x solamente, más aquí para no confundirme, después o para no generar confusión, lo vamos a poner todo el signo, menos, así, más aquí, menos 12 a sub 2, otro término aquí, 8 a sub 1, 8 a sub 1, no hay más. Más los términos independientes que hay 1, 2 y 3, 2 a sub 2 menos 6 a sub 1 más 8 a sub 0 igual a otra vez x cuadrado menos x cuadrado menos x más 2. Entonces aquí ya a partir de aquí voy a igualar coeficientes de términos semejantes. Aquí el coeficiente del término x cuadrado es 8 a sub 2, 8 a sub 2 igual al coeficiente de x aquí de x cuadrado es 1. Entonces aquí igual a 1. Esto igual a e. El término x aquí en primer miembro, este paréntesis, menos 12 a sub 2 más 8 a sub 1 está aquí. Y el término de x aquí es menos, el coeficiente de ese término x es menos 1. Entonces igual a menos 1. El término independiente, 2 a sub 2 menos 6 a sub 1 más 8 a sub 0 igual al término independiente 2. Entonces resuelvo 1, 2, 3 ecuaciones, a sub 0, a sub 1, a sub 2, 3 incógnitas. Puedo emplear cualquier método para resolver, pero por sustitución, por ejemplo, directamente a sub 2 es igual a 1 octavo. Si es igual a 1 octavo, a sub 2 reemplazo aquí, menos 12 por 1 octavo más 8 a sub 1 igual a menos 1. Entonces este paso como más 3 medios, aquí es menos 3 medios, aquí más 3 medios, 8 es menos 1 más 3 medios. Entonces hago un solo término ahí y divido entre 8 porque esto va a pasar a dividir, entonces 1 sobre 16. Si es 1 sobre 16 y este es 1 octavo, reemplazo aquí en lo último para despejar a sub 0, que será 2, 1 octavo, menos 6, 1 sobre 16 más 8 a sub 0 igual a 2. Hago las operaciones, aquí 1 cuarto, aquí 3 octavos, más 8 a sub 0 igual a 2. De aquí despejo a sub 2 será 17 sobre 64. Entonces, aquí una vez que tenemos eso, reemplazamos en la que hemos dicho que era la solución propuesta. Es decir, dice, reemplazamos a sub 0, a sub 1, a sub 2 en y sub p. ¿Qué es y sub p? Lo que hemos propuesto inicialmente aquí, ¿no es cierto? Entonces, y sub p será a sub 2 al cuadrado más, por x cuadrado más a sub 1x más a sub 0. Aquí reemplazamos, que será 1 octavo x cuadrado más 1 sobre 16 por x más 17 sobre 64.
Y finalmente la solución general es y sub c más y sub p. Aquí tenemos y sub p. Y aquí y sub c. Por acá está y sub c, ¿no es cierto? Entonces, sumamos eso. Y sub g será c1 elevado a 4x más c2 elevado a 2x más x cuadrado sobre 8 más x sobre 16 más 17 sobre 64. El número 2, que sea segunda derivada más 4y igual a 0. Pero eso lo vamos a hacer después que tómense un descansito, unos 5 o 6 minutos, para que volvamos a entrar y seguimos. ¿Listo?